Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Dónde estamos? En Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas, T4, nos vamos a NY. Nueva York. Hemos ido ya a la facturación de la maleta, hemos dejado todo ahí, que no penséis que vamos así sin nada, solamente con los cojines de cuello. Lo mismo llegamos sin nada, eso sí. Y ya hemos dejado cada uno 2 maletas ahí para facturar, nos están metiendo al avioncito. Nada, vamos a pasar el control de seguridad, a ver si no hay ningún tipo de problema. Bueno, al principio nos han preguntado un montón de cosas, que cuál era el propósito de nuestro viaje, que si conocíamos a gente allí, qué íbamos a hacer allí, bueno. Así que nada, vamos al control de seguridad y disfrutad del vídeo. Pues aquí están los carteles informativos, los luminosos LED, que aquí en teoría a las 11 y algo, a ver, por aquí, ahí está, Nueva York, JFK. Y aquí tenemos que esperar un tren que nos lleva directamente a la puerta de embarque S. Fijaos lo lejos que debe estar para coger un tren y todo. Aquí está. Son las 8 de la mañana y no pueden hacer esto, tío. No lo pueden hacer. Presentarnos estos jamoncitos aquí como si nada. Me dan una gana de darle un bocado. Le ha tocado un control de seguridad aleatorio, ahora que hemos venido con tiempo. Y está ahí que... bueno, la están preguntando y la están revisando, aparte de lo que ya hemos pasado por el control de seguridad. ¿Qué tal tu experiencia? Mira, me ha puesto aquí Revisada. ¿Qué pone? inspeccionado seguridad. Claro, es que hemos llegado por aquí y ha dicho la chica, una de las chicas, tiene que hacer un control extra de seguridad o algo así. Nos hemos quedado. La van a meter el dedito por el... Bueno, vamos a tomar un cafecito, lo más importante del día, y vamos a ir a la puerta de embarque, al avión, que ya falta poquito para que salga. Ya Vamos no hay vuelta atrás. para adentro, ya está ahí el avión esperándonos, ya sí que no hay vuelta atrás. Mira qué auténtica locura de avión, madre mía. Esto ya es la zona normal, y ya antes estaba la zona VIP. ¿Chicken o pasta? Pasta, pero me arrepiento. Esto es lo que nos han dado de comer en el avión. Un poquito de ensalada, chicken, pan, agua, algún postre y muchas turbulencias. Bueno, pues llegamos a Nueva York y está lloviendo. Y justo vimos los últimos días que lunes y martes no nos llovía al final. Al principio sí y luego no. Pero yo creo que no está lloviendo, ¿no? Parece como que ha parado. Está húmedo el tema. De todas maneras, estamos lejos de Nueva York, o sea que a lo mejor en Nueva York ciudad no está lloviendo. De verlo en las películas se hace realidad. Bueno, pues ya hemos ido al hotel, hemos dejado las maletas, nos hemos cambiado porque nos vamos A Times Square. a Square and then... Mira qué guapo me gusta. ¿Luego dónde No vamos? sé, vamos a ir a un rascacielos, pero no me acuerdo cuál. Se ha puesto guapa, con zapatillas deportivas. De momento para llevar las botas. Bueno, luego vamos a subir al Top of the Rock, pero mientras tanto, mientras hacemos un poquito de tiempo, vamos a ir a Misión Árbol. ver el árbol de la plaza de Rockefeller. Madre mía, es que yo sigo flipando con los coches, con los sub de aquí de Nueva York, ¿eh? Qué auténtica pasada, tío. Es que esto es otro mundo. Wow. Toda la vida viendo películas de Hollywood americanas y ahora ya de repente ya estoy aquí, como si estuviese en una película. Madre mía. Qué pasada, qué edificios más altos. ¿Para qué es esto?
Para rellenar un peluche. Mira, mira, mira. Lo nunca visto. Madre mía. Puedes hacer un peluche personalizado, yo creo, aquí. Qué chulo. Podríamos hacer una de Copito. Bueno, pues hemos venido a ver el árbol de Rockefeller. Me han engañado. Me siento muy triste. Yo solo venía a esto. Y mira dónde está el árbol, está escondido ahí. Porque lo están montando, claro. Está la plaza de Rockefeller. Y ahora mismo llegamos un poco pronto. Pero bueno, estamos aquí una semana. Vamos a estar una semana, entonces confiemos que algo lo van a montar. A New York. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Y mira, me conecta el wifi de aquí. Porque no pago. Cosas que solo pasan en Nueva York. Sí, pero te lo has perdido. Mira, 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 que va a hacer un show. Ah, sí, había que hacerlo grabando, ¿no? Mira, se queda ahí en mitad de la carretera. Aquí va por todo el medio. Mira, 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 mira. Está manejando el tráfico. Sale corriendo. Top of the Rock. Ah, qué chulo. La maqueta esta. Wow. Wow. Qué bueno. Broadcasting, commerce, and entertainment. It all began right here, almost 100 years ago. New York, Dateline 19. Wow. 67 plantas. Madre mía, el frío que tiene que hacer aquí. Mira, 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 mira. Ya se empieza a ver algo en Nueva York por ahí. Madre mía, qué auténtica locura. Madre mía. Una pasada de vistas. Madre mía. Qué auténtica locura, tío. Wow. Y menos mal que las nubes están altas. Mira, mira, mira. Aquí tenéis la típica foto histórica que conocéis del edificio donde estamos. De la vida. Pues para la tiene que dar. Sí, tiene que dar yuyu, Porque ahí a la izquierda, fijaos la altura que hay. 60 y... No, vale 67 pisos ahora estamos. A ver, es verdad que no te pones en ningún momento afuera, pero... No, ahí estás por el cristal. Da mucho respeto. Y ya la joya de la corona sería subir aquí. Que fijaos, es lo más alto del edificio. Esto ha subido, se ha prolongado hacia arriba y sube hasta ahí. Lo que yo no sé si hay alguien ahí arriba o no, o no se ve a nadie. Hemos subido un nivel más, solta más el viento y el frío, por supuesto. Y aquí ya no estorban tanto los cristales, las mamparas de seguridad. Madre mía, qué frío hace.
Pero qué vistas, histórico. Bueno, pues ya estamos en el hotel, primer día o primer mediodía completado. Estamos reventados. No son ni las 10 y para nosotros es como si hubiese pasado un camión por encima. Así que vamos a descansar y en un ratito tenéis imágenes y vídeo de la zona de la experiencia de la Estatua de la Libertad. Que mañana encima va a hacer un frío, ya verás. Así que vamos con ello. ¿Pero qué haces, Maribelita? Mira. Madre mía. Segundo día y fijaos la que está cayendo. Primero más bien. Primero y medio. Hemos bajado a desayunar y a la que hemos subido, bueno, abajo ya lo hemos visto. Y hemos subido rápido para ver cómo está nevando. Que ahora mismo los copos no son muy grandes y tenemos una ventisca brutal. Fíjate, qué bonito. Hoy toca la Estatua de la Libertad. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Bueno, pues este es el barco que nos lleva a la Estatua de la Libertad. Madre mía, cómo se mueve esto. Es verdad. Pues habrá que salir a la calle. Y aquí tenéis para poder comprar comida y demás. Y por ahí me imagino que se subirá para arriba. Ya van a soltar las cuerdas. Nos vamos. Bueno, ya ha tocado el claxon, que nos hemos asustado todos. Y nos vamos. Últimos viajeros, the last passengers. Aquí estás, hija mía, aquí estás. Mira qué imagen ahora. Pues aquí atracamos y a hacernos fotitos con la Estatua de la Libertad. To the gangway this time. Si venís alguna Ellis vez Island is al our barco next para ver la stop. Estatua de la Ferries Libertad, depart every colocaos 25 en el lado minutes for Ellis derecho Island and back to New porque York. es por donde pasa y tenéis mejor imagen. Bueno, allí al fondo es donde hemos desembarcado. Aquí en la placita tenéis la bandera de Estados Unidos a media asta, ahora mismo. Ahí al fondo está la Estatua de la Libertad, ahora de espaldas. Y aquí a la izquierda tenéis un mirador panorámica donde veis todo Nueva York, ¿eh? Fijaos qué vistas que tenemos ahora mismo desde este lugar. Buah, es brutal. Y ahí al fondo se ve el puente de Brooklyn. Parada obligatoria también. Bueno, pues aquí estamos. Frente de la Estatua de la Libertad. La verdad es que es lo que le estaba diciendo a Maribel, que me la esperaba súper grande. No sé por qué, de verlo en las películas o de verlo en fotos o vídeos de la gente, me esperaba una Estatua de la Libertad como la Torre Eiffel o así de alto, o así de grande. Pero es, a ver, es grande, porque es grande, pero yo me la esperaba mucho más grande. Pero bueno, impresiona. Nos pilla la que se encuentra. ¡Que te vuelas! ¡Que te vuelas! Bueno, nos vamos de aquí. Ya llevamos 2 horas aquí haciendo unas fotos y viendo el museo y demás. Así que vamos a coger el barco de nuevo. ¡Qué frío! Madre mía, mira, la gente se vuela y todo. Increíble el tiempo que está haciendo hoy. Y ahí está, lo que querías ver.
el Bessel. Piensa que te Fijaos lo peculiar de esto, que lo más estrecho de la estructura está justo en la parte inferior y lo más ancho arriba. Qué bueno, ¿eh? En vez de al revés. Qué bonito es. Y bueno, hemos pasado justo enfrente a este centro comercial que nos han recomendado sitios para comer y uno de ellos está en este centro comercial. De hamburguesas ricas, ricas. Así que vamos por allá. Bueno, hemos salido del centro comercial que está aquí a la derecha. Ahí está el Bessel. Lo dejamos atrás y cruzamos esta parte. Aquí está el Heights Line. Está, bueno, las antiguas vías del tren, por ahí abajo. Lo han convertido en un parque. Y estábamos pasando por ahí para ir al barrio de Chelsea. Y fijaos, tenemos un mercado español con música española que ahora se ha apagado. Ah, no. Ahí está, música española que nos hemos encontrado por aquí, por Nueva York. Y fijaos qué pedazo de paloma que tenemos justo allí. Parece de verdad, ¿eh? Y en esa parte no lo podíamos ver, pero aquí ya sí. Tenemos las antiguas vías, ya enterradas por este nuevo parque. Algo que me llama mucho la atención de aquí es que no hay muchas papeleras, ¿eh? Prácticamente ninguna. Para encontrarte una papelera tienes que rascar bien, pero muy bien, ¿eh? Y pensar que por aquí habrá pasado Spider-Man. Está muy bien decorado Chelsea Market, ¿eh? Fijaos qué bonito. Fíjate, es como muy sucio, pero a la vez muy bien decorado. Es como si fuesen las calles de Londres, ¿no? O las propias calles con musgo. ¿Eh? Hay adornos de Navidad. Me gusta mucho la decoración. Como ha sacado un nuevo libro, se está buscando a ver si también lo venden aquí en Nueva York. Pero ha encontrado este. Bueno, aquí ya está la salida, pero es un sitio bastante grande, ¿eh? Está muy bien decorado todo. La verdad que es muy simple porque se ven las tuberías, pero es lo que se lleva, lo industrial. No sé si tiene más plantas, pero bueno. Pues aquí estamos en el Madison Square Garden. Hoy van a jugar Memphis Grizzlies contra New York Knicks, pero son muy caras las entradas y no vamos a entrar. La verdad es que a ver. Me libro, sí. A mí no me gusta, así que me libro, sí. A ver, obviamente vienes a Estados Unidos, vienes a Nueva York y tienes que visitar o ver un partido de la NFL o ver un partido de la NBA, pero Mejor de béisbol, pero como no hay. si cobrásemos 3 millones de euros al día, pues a lo mejor lo veíamos. So beautiful. Esto es el paraíso de la Navidad. Bueno, pues segundo día o día y medio completado. Estamos Día reventados. intenso, también como el de ayer. Hoy hemos andado mucho. Hemos sobrevivido al frío. Es que encima justo hemos venido cuando hay una ola de frío invernal aquí. Bueno, ya lo habéis visto que ha estado nevando en muchas partes del día de hoy. Y luego se ha mantenido el frío, un frío gélido total. Lo peor ha sido el aire, porque por la tarde estaba bien. Pero bueno, día interesante, hemos visto algo que nunca habíamos visto en persona, la Estatua de la Libertad, muchas zonas de Manhattan, como habéis visto también, y la verdad que ha estado entretenido el día de hoy. Mañana, mejor Mañana aún, toca el Museo del 11S. World Trade Center, y va a estar interesante, así que seguimos con el vídeo, ¿eh? No te vayas, no te vayas, no te vayas.
Good morning, Muy people. buenas. Seguimos andando y descubriendo América, y nunca mejor dicho. Bueno, segundo día y medio. Hoy toca ver, como dijimos en el clip anterior, el memorial Museo del 11S, todo el distrito financiero y por la tarde el Soho. Así que nada, vamos con ello y esperemos que os guste Hoy el vídeo. hace menos frío, parece. Por lo menos Sí, no nieva. un poquito menos. La verdad que se está bastante bien en la calle, sobre todo si vienes del calorcito del hotel. Veremos a ver luego. Así que nada, vamos con ello. Fijaos qué edificios tan altos, Madre mía. A ver, vamos a ampliar todo lo que podamos. Dios mío, es que parece que se va a caer, ¿Cuántas plantas tiene esto? 200 o puede. Welcome to the World Trade Center. Pues aquí estamos ya en una de las torres que por desgracia sufrieron esos atentados, y fijaros lo que lo han convertido. Una fuente inmensa con ese agujero también en el centro. Buah, se me pone la piel de gallina, estar aquí. Estoy recordando, rememorando el día que sucedió todo, dónde estaba y con quién estaba. Y madre mía, qué bestialidad. Esta es la nueva que hicieron para suplir, por así decir, las torres gemelas, ¿no? Wow, qué pasada. Y aquí todas las personas que fallecieron. Donde hay una rosa blanca significa que hoy sería su cumpleaños. Y aquí tenemos la otra torre. Parece que están haciendo servicios de limpieza. Wow, tiene que impresionar estar ahí, Pero un montón. De mantenimiento, ¿no? Bueno, pues aquí estamos ante los muros pantalla, construido en 1960. Para construir todo esto fue necesario hacer un pozo de 7 pisos de profundidad. El muro pantalla conformó el perímetro de la enorme fosa diseñada para evitar que el agua del río Hudson llenara el pozo. Aquí se muestra la cara original del muro pantalla entre secciones más nuevas y reforzadas del muro, instaladas después del 11S. Durante el 11S, el colapso de las torres provocó rajaduras en el muro pantalla, poniendo a prueba su integridad estructural. Si el muro hubiera cedido, los túneles subterráneos y partes del Bajo Manhattan se habrían inundado, lo que agravaría la imaginable devastación. Pero cuando los trabajadores a cargo de la recuperación lo reforzaron, no cedió. Bueno, aquí tenemos una sección de esta estructura del World Trade Center, que era la parte baja del edificio. Aquí tenemos dos fotografías del antes y después. El World Trade Center fue construido con la idea de promover la paz a través del intercambio mundial. El día del 11S
Esa aspiración a la paz mundial fue atacada cuando 2 aviones comerciales secuestrados por terroristas impactaron contra cada una de las torres gemelas, mientras un tercero impactaba contra el Pentágono. Un cuarto avión secuestrado era dirigido a la capital de nuestra nación. Impactó cerca de la ciudad de Shanksville, Pensilvania, luego de que los pasajeros y la tripulación se resistieran. Estructura del piso del 96 Mira, al tengo aquí 99. traducido. ¿Esto eran 3 pisos? Esta pieza de acero que una vez formó parte de la fachada norte de la Torre Norte se encontraba en el punto de impacto donde el vuelo 11 secuestrado atravesó el edificio entre los pisos 93 y 99. Antes y después. El 11 de septiembre estos escalones sirvieron de ruta de escape para cientos de personas que huían del caos y la devastación del sitio, incluyendo a Kayla Bergeron, directora de Relaciones de Comunicaciones de la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey. Durante su ida, el localizador de Kayla no dejaba de vibrar por los correos que llegaban uno tras otro a su BlackBerry, enviados por personas fuera de las torres que describían la magnitud del desastre. Incapaz de distinguir los hechos de los rumores, no hizo ningún comentario al respecto para tratar de mantener la calma. Esta es Kayla describiendo su experiencia. Mi oficina estaba en el piso 68 de la Torre Norte. Después de sentir el impacto de nuestro edificio, salimos de nuestras oficinas sin saber qué estaba pasando. Bajamos piso por piso en la oscuridad, rodeados de humo. Después sentimos cómo cayó la Torre Sur y temí que nuestro edificio fuera el siguiente. Cuando finalmente llegamos al vestíbulo, corrimos hacia afuera y escapamos por las escaleras de la calle Vesey tan solo 5 minutos antes de que se desmoronara la Torre Norte. Esos 38 escalones marcaron la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Las escaleras de la calle Vesey se conocen ahora como las escaleras de los sobrevivientes. Al verlas aquí, en el museo, nos sirven como un recuerdo de que, de alguna manera, todos somos sobrevivientes que vivimos en un mundo definido por los eventos de ese día inolvidable. O sea que esas sí que fueron demolidas. These are the stairs that are known as the survivor stairs. These stairs. Aquí, dominando el espacio de la sala conmemorativa, hay una cita del poeta romano Virgilio, que capta el contexto de todo el museo, sugiriendo el potencial transformativo del recuerdo. Cada letra fue forjada usando restos de acero del World Trade Center por el herrero Tom Joy. Alrededor de la cita hay una instalación de arte hecha específicamente para el sitio llamada Tratando de recordar el color del cielo esa mañana de septiembre. El artista Spencer Finch creó esta obra como un tributo para las víctimas y para explorar tanto la naturaleza personal como colectiva de la memoria. Una de las antenas de la Torre Norte. Es bestial, tenemos aquí un coche de bomberos del día de los atentados. Fijaos las ruedas, algunas completamente rotas. Todo el caucho de la goma, fijaos los impactos. Wow, increíble, pero increíble, bestial. Las puertas fuera, quemadas, rotas, golpeadas. Wow, brutal. La última columna que quitaron cuando estuvieron recogiendo todos los escombros. 9 meses después, esta es la última columna que la han dejado aquí expuesta en el museo. Madre mía, nos hemos tirado toda la mañana, hemos entrado a las 9 y algo y son las 2:15 de la tarde.
Está muy bien ese motivo, pero es muy largo. Está largo. muy bien, pero a mí se me ha hecho bastante largo, la verdad. Así que si queréis venir a verlo algún día, que sepáis que mínimo 3 horas se tarda en hacerlo, porque hay que verlo todo muy bien. Y nosotros hemos pillado la audioguía y otra recomendación, puedes dejar la ropa gratis en un ropero, el abrigo. Así que nada, después de haber visto eso, Pero ya está muy bien, o sea, está muy bien, ha superado mis expectativas. es hora de comer. It's time to food. To eat. Así que vamos para allá. Hemos venido a Joe's Pizza y hemos pedido 2 pepperoni, uno de queso y otro de jamón y queso. Mira, Como tiene hambre. chorrea. Como chorrea. ¿Te gusta? Da mucho, Lo malo que no hay asientos. Casi dije comer de pie. Y entre que vamos y no vamos al Toro, nos encontramos con la iglesia Trinity, Church Trinity. Mirad qué bonita, Aquí es que no saben lo que es un café con leche. Es que te ponen café Sin leche. sin leche, con una gota de leche. Justo enfrente, The Bank of New York, 1930. Y ahí al fondo está Wall Street. New York Stock Exchange. La bolsa de Nueva York. Y aquí está el toro de Wall Street. Hay fila para hacerse foto en la parte trasera, tocándole las partes. Mira, mira cómo le... Y otra fila en la parte delantera para hacerse fotos con la cabeza o la cara, o qué manía con meterse delante cuando estás haciendo un vídeo. Y hay gente muy lista, que es que se pone aquí, no espera la fila y ya la venga a hacerse fotos. Hay que ser cívico, hombre. Pues aquí estamos en el barrio del Soho, Broadway, donde dice la chiquita que hay muchas tiendas para poder comprar. Eso es lo que he leído en la guía que estamos siguiendo, que recomienda venir al Soho a hacer shopping. Shopping. Nel blu, dipinto di blu. No, pero eso no pinta. Estamos en Chinatown y estamos viendo frases de la mítica canción Nel blu, dipinto di blu. Esto es Little Italy. Cerquita de Chinatown está Little Italy. Oh, mira qué lavadora. Es un harinero de esos que se autolimpian. Para los gatos. Ojo que lo facturo. La pequeña Italia. Little Italy. Ahí sale. Cantare nel cielo infinito dal vento rapito. Welcome to Little Italy. Ah, mira, ahí está también la de volar, Christmas in New York. Hay que ver lo que viven aquí la Navidad, brutal. Maribel está flipando con esta tienda. Y normal, fijaos. Todos los adornos de Navidad. Me gusta mucho porque últimamente hay muchas cosas que venden del Grinch. Todo el mundo habla, no, es que al Grinch no le gusta la Navidad. Sí, sí le gusta, tienes que ver la película. Mirad qué árbol. Después de haber visto Little Italy, vamos a ver un poquito de Chinatown aquí en Nueva York. Welcome to Chinatown. Hay un dragoncito pero apagado. Bueno, pues hoy toca Tour de los Contrastes. Tenemos que entrar en esta furgoneta y vosotros no entráis, pero bueno, igualmente nos podéis acompañar viendo este vídeo.
El Bronx, justamente aquí acabamos de cruzar este puente que hace la frontera entre... Las famosas escaleras de la película del Joker. Muchachos, esas escaleras son... Fijaos el Tesla americano que estamos viendo ahora mismo. Parece de mentira, ¿eh? Madre mía. A la derecha está el puente de Frontneck, que cubre la zona rica del Bronx. Esa zona que ustedes están viendo allá en la mano izquierda es la zona rica del Bronx. Y donde le estaban diciendo que aterrizara era en... Newark o se volvieran a la Eso, guardia. es verdad, tío, Por que eso- se volvieran. Nos ha empezado a caer una tempestad y vamos todos a la furgoneta. Madre mía. Los ortodoxos han venido comprando todo este sector. Lo que caminen. Estamos en un barrio ultra ortodoxo de Estados Unidos, Y hemos comprado bueno, de Nueva York. galletas y 2 panes. Nos han recomendado que había aquí una panadería muy buena. Son un poco cochinos, tiene pinta. Sí, como toda Nueva York, la verdad. Pero sobre todo ellos también como que tienen unas reglas diferentes. Pero se ve un barrio tranquilo. Hay mucho ortodoxo. Bien. Por ahí. Otro ahí al fondo. Y aquí estamos en la zona de Dumbo, muy famosa porque la gente ya viene aquí a hacerse fotos. Ahí al fondo el puente de Manhattan. Fijaos qué bonito. Y es que fijaos también la gente que hay aquí, que es súper famosa esta zona para hacerse fotos con el puente que está justo detrás. Y aquí tenemos el majestuoso puente de Manhattan. Y aquí una vista magnífica del puente de Manhattan. A la izquierda, tapado un poquito por los árboles, el puente de Brooklyn. Espectacular. Y ahora nos montamos en el teleférico de Roosevelt Island. A los ricos mac and cheese. ¿Cómo los está disfrutando? Están buenísimos. ¡Qué rico! Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos en el cuarto día aquí en Nueva York. Ya se nos ha picado el habla. Se me está pasando el tiempo volando. Hoy ya vamos a ir a Central Park. Ya estoy como un auténtico neoyorquino con la gorra y con las gafas. Reservado una bici para 3 horas porque recomiendan ver Central Park en bici y entre que nos paramos y tal, pues bueno, 3 horas, a ver qué tal. Así que vamos a por la bici. Bicicletas de última generación. Les Alcata de otra. estaba preguntando que si son eléctricas, porque al final vamos a estar 3 horas con las bicis, pero no. Que era un extra. Son las típicas bicis de toda la vida. Pero bueno, está bien, así hacemos deporte. Ya estamos en Central Park. Vamos a ver puntos de interés y vamos a dar una vueltecita por aquí. A ver qué tal se da el día. Mucha gente lo está haciendo en bicicleta y es normal. Es que es normal, es súper grande Central Park. Es que hay una carretera y todo dentro del parque, ¿eh? Fijaos la magnitud del terreno que tiene que haber aquí. Madre mía. Hay que ver la gente que hace deporte aquí, ¿eh? Esto es como si fuese el Retiro de Madrid, pero yo creo que como 3 o 4 veces más grande que el Retiro, ¿eh? Pero mucho más. Qué bueno. Y aquí tenemos el lago Jacqueline Kennedy en Central Park. Chiquitita, pero buena, chiquitita.
¿Cuántas hay de tu familia aquí en este país, en este country? Qué graciosas son. Uy, se ha asustado por el perro. Bueno, pues aquí tenemos el castillo de Belvedere en Central Park. Aquí estamos en el lugar de culto a John Lennon. Y bueno, básicamente también está aquí este pedazo de crack. Parece ser que muchas veces se reúnen músicos y tocan en directo. Ahí justo pone Imagine. Después del Central Park, una buena hamburguesa, lo típico de aquí, lo único que hemos comido en 4 o 5 días. Una hamburguesa bien guarra. Mira cómo cae ahí la salsa. La grasa. ¿Cómo lo vamos a poner? Voy a volver a casa, que un hijo no, pero a lo mejor mi madre se piensa que estoy embarazada, de verdad. Y fijaos este sitio para hacer fotos, está muy demandado, fijaos la gente que hay. Y es que es normal, ¿eh? Mirad qué vistas. Justo ahí abajo está la pista de patinaje, la pista de hielo. Y aquí encima en estas rocas, madre mía. Bueno, cómo no, parada obligatoria, Grand Central Terminal, la gran terminal de Nueva York. Encima con musiquita de fondo, papá. Aquí se han rodado un montón de películas y series, como Gossip Girl. Y Soy Leyenda también, que me he hecho ya la foto ahí arriba. Y ¿cómo es? Solo en casa, ¿no? No, solo en casa no se llama, la de los niños pequeños travesuras, solo en casa se llama. Después de haberlo visto tantas veces en películas, por fin, espectacular. Madre mía, la gente que hay, Mira, la gente inmortalizando el momento. ¡Wow! Bueno, desde las afueras de la Grand Central Terminal terminamos nuestro viernes, nos vamos a descansar. Y mañana por otro día, sábado, antepenúltimo día antes de irnos. Así que seguimos con el vídeo, Madre mía. Hola, hola. Muy buenos días de nuevo. Ya estamos a sábado. Queda ya el último tramo, me da pena irme. Y hoy vamos a ver el Museo de Historia. Así que nada, luego también iremos a hacer compras varias. Y hoy un día un poquito más relajado, pero nunca se sabe, porque aquí en Nueva York nunca te relajas. Pues aquí lo tenemos, American Museum of Natural History. Mirad, ya estamos dentro. Esqueletos. Oye, esto es brutal. African Animals. Jirafas. Oh, mira, madre mía, es que parecen de verdad. Y fijaos el fondo. Parecen de verdad, Oh, lions. Scratching himself with this. Y ahora entramos aquí a una especie de planetario. 80.000 anni per arrivare. Per mandare informazioni ci devo
Please remain seated while the staff members open the exit doors for your safe departure. Thank you. Irma and Paul Milstein Family Hall of Ocean Life. Fijaos qué bonito. Fijaos qué pedazo de ballena que tenemos justo en el centro. ¡Wow! Que son súper reales, ¿eh? ¡Ay! Se la ha comido. Dinosaur wing, all of Saurian dinosaurs. Look, it's eating me. Look right there. Y algo que nos faltó ver en el día de ayer cuando visitamos Central Park, que al final... Penalti para el Barça. Es esta zona de aquí, la de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, aquí tenemos a Alicia inundada por niños, así que no se van a ir, no podemos hacernos fotos. Parecen columpios, pero no son columpios. Esto es una estatua, esto es un lugar de fotos. Y otro de los puntos turísticos es este de aquí, que es el perro balto, también muy conocido, muy famoso en Central Park. Y hoy vamos a comer en un típico restaurante americano, ¿eh? El típico que veis en las películas, pues así. Lo que pasa es que es en el centro de Nueva York, no es a las afueras ni nada de eso. Mirad qué pedazo de salchicha me voy a comer. Madre mía, bueno. Y Maribel igual, ¿eh? Madre mía. Madre mía, cómo se cabrean por no darles la propina que ellos consideran obligatoria, que realmente es el 20% de lo que consumas. Es increíble, es que en todos los sitios que vamos se cabrean. Además como que te lo imponen. Y si no se lo das, se enfadan un montón. Y no te dicen ni adiós. El otro día cuando estuvimos en el restaurante este cenando, el que tiene show de los camareros, es que es increíble porque además te increpan, te dicen, has cenado mal, te he dado un mal servicio, y es cuando ya se van y no te dicen ni adiós, no te dicen ni nada, no te dicen nada. Así que si venís a Nueva York, preparad los giles porque me da a mí que si no dejáis propinas, no Vais a gastar más en propina que en cenar. no es que os vayan a pegar, pero me sienta muy mal. Y aquí tenéis Oculus, un centro comercial, un mega centro comercial, justo al lado de las Torres Gemelas, bueno, las antiguas Torres Gemelas. Fijaos qué grande y qué bonito es, ¿eh? Bueno, pues casi ya nos tenemos que ir y hoy, domingo, nos vamos a ver una misa gospel, que tiene que ser obligatorio en tu estancia en Nueva York. Ya vengas 3 días, una semana, 15 días, así que... Hay miércoles también, misa de esas. Así que nada, vamos para allá, es nuestra primera vez, yo tengo los labios súper mal, he estado malo. Y vamos a ver qué tal se da esa misa, qué ganas. Ahí tenemos la iglesia del día de hoy para ver el gospel, en el barrio de Harlem.
¿Qué te ha parecido, amore, el gospel? Me ha gustado. ¿Cuánto? Mucho. Pero quería escuchar la canción de Oh Happy Day. Oh, happy day. Vale. Este no es, baby, este no para aquí. Estamos esperando el M1. Vamos a Times Square. Calle 48. Aquí en Nueva York, fijaos, ya empezamos a ver los primeros árboles de Navidad. La pena es que hemos venido en una fecha que están empezando a instalar todos los árboles y todo el ambiente navideño, pero muy pocas cosas vamos a ver encendidas porque ya sabéis que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Así que es una pena, la verdad, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Y aquí estamos de nuevo en Times Square. Algo muy típico también que suelen hacer los turistas cuando vienen aquí a Nueva York, y es algo que no hemos dicho en el vídeo, es que todos los días, a eso de un minuto antes de que acabe el día, hacen una cuenta atrás en las pantallas que hay aquí en Times Square, y es como que reinician la publicidad y demás, hacen una cuenta atrás y la gente lo graba, así que si alguna vez venís por aquí, pues no podéis faltar a la cita. ¿Cómo se nota que somos españoles? Porque hemos visto en un montón de sitios los precios de las gorras. Llevo una semana para comprarme la gorra y me la compro el último día. Es que tenéis que mirar mucho los precios porque varían mucho de un sitio a otro. Es verdad que hay puestos de estos, luego tiendas. Pero es que en algunas vale 35 euros la misma gorra y aquí ha costado 5. El puente de Brooklyn y el puente de Manhattan. Aquí. Última noche ya. Bueno, pues ahora sí que sí. Último día, hemos dejado las maletas en el hotel. Vamos a visitar un poco la ciudad, a coger las últimas cosas. Visitar el Empire State, que como habéis visto en el vídeo, pues no lo habíamos mostrado hasta ahora, así que parada obligatoria. Al igual que cuando vas a Madrid, visitas el Bernabéu, pues es todo igual. Así que nada. Vamos tristes, a subir para despedirnos. tristes pero contentos porque hemos pasado 7 días inolvidables en Nueva York. Vamos con ello. Y aquí lo tenemos. Madre mía, qué alto. Y yo voy a subir ahí. Qué bonito. Nada más entrar tenemos aquí una sala con estos views, que en cada views pues podéis ver diferentes imágenes de la época que se ve de ahí de fondo, 1920. La construcción, fijaos qué auténtica pasada, Wow. Madre mía. Está en el otro lado. Está en la otra ventana. ¿Qué arbolito más pequeño hay de Navidad? La Estatua de la Libertad. Y ahí el puente, ¿no? Y ahí a la izquierda. Estamos en el piso 86 del Empire State y fijaos en esta planta, te indica en cada views qué es lo que puedes ver. El Heights Line, la Estatua de la Libertad en ese de ahí, ahí al fondo Grand Central, Central Park y Times Square, aquí. Está muy bien. Ti 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 ti. Bueno, pues ya estamos en el avión de vuelta a Madrid. La verdad que ha sido bestial. Sí, porque encima el vuelo es a las 10 de la noche de aquí de Nueva York. Vamos a llegar a las 11 o las 12 del mediodía de España. ¿Ya tiene sueño? En cuanto despegue, bueno, antes. No, en cuanto me den de cenar. Así que nada, esperemos que os haya gustado vuestra experiencia viendo nuestro vídeo. Muy chulo.
inolvidable. Oh, qué bonito. Fue por Nueva York. Bueno, esperemos que os haya gustado. Darle al me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao, chao.